Ahora todo el mundo tiene TDAH o altas capacidades o es autista. Vamos a entrar en este comentario con un ejemplo. Quizá hace mucho que no veas un escarabajo, pero si te digo que 1/3 de los insectos del mundo son escarabajos, vas a empezar a verlos. Que ahora seas capaz de verlos no quiere decir que hayan aumentado, quiere decir que te faltaba esa información para poder ver con mayor nitidez la diversidad de los insectos. Nadie va a decir que ahora a todos los insectos les ha dado por ser escarabajos, sino que antes no los habíamos apercibido. Un comentario común en estos últimos años es que parece que ahora todo el mundo tiene TDAH o autismo o altas capacidades o es disléxico, etc. Y es una pregunta muy buena que se responde en 4 razones de por qué parece que los diagnósticos han aumentado. La primera razón es una mayor conciencia. Realidades que antes eran invisibles o se justificaban con tu personalidad, ahora se reconocen como neurotipos y tienen un nombre. Habrás oído decir esto de que antes no se decía TDAH, se decía niño por culero, o no se decía autismo, sino que se decía el rarito. Pues no le faltaba razón. La ampliación de la información y la conciencia de la importancia del lenguaje han hecho que pongamos cuidado en decir que las personas se comportan así porque quieren molestar o porque quieren llamar la atención, sino que realmente su procesamiento es distinto y esto les hace experimentar las cosas de una forma distinta y les hace también reaccionar en consecuencia. Así que a más información, más aceptación y mejor lenguaje. La segunda razón es que esta mejora en la información es una mejora lógica en la identificación. Hay más diagnósticos que antes estaban engrosando la población infradiagnosticada y también por eso surgen diagnósticos adultos. Luego no vivimos epidemias de nada, vivimos concienciación. A la mejora de la información se añade la accesibilidad de la misma, y aquí la pandemia y su confinamiento trajeron una nueva conciencia sobre todas las diferencias, porque entonces había más tiempo para hacer búsquedas, más tiempo para crear comunidades y para responder preguntas en lugar de ir a tontas y a locas como íbamos. Además de un fuerte énfasis en la salud mental. Así que ahora había más personas que llegaban con las ideas más o menos claras al profesional, tanto sobre ellos mismos como sobre sus hijos. Y no solo eso, sino que dicha información llegaba también a orígenes socioeconómicos que estaban privados de ella. La CDC, o el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, informó de cómo había crecido significativamente el número de identificaciones en niños negros, hispanos o de diversos orígenes, mientras que en el pasado, por ejemplo en autismo, solo algunos niños tenían probabilidades de recibir este diagnóstico. Lo mismo en el caso de las niñas, que sabemos que simplemente por su género era más improbable que crearan sospecha de tener TDAH, o de ser autistas, o incluso de tener una inteligencia por encima de la media. Dentro de estos cambios sociales han surgido también cambios en los criterios diagnósticos, y eso ha llevado a la inclusión de personas que, aun teniendo menos necesidades de apoyo, pertenecen al mismo diagnóstico que alguien que tenga una etiquetación más evidente. Y así, por ejemplo, en este artículo que te recomiendo, señalaban que a día de hoy una persona que pueda vivir de forma independiente y trabajar a tiempo completo aún puede cumplir con los criterios de autismo. Puede ser adulto, ser mujer y ser autista, cosa que antes era impensable. La tercera razón viene un poco de las dos anteriores. Se democratiza la información, se allana el lenguaje y en parte se reduce el estigma. Ahora hay más personas capaces de reconocer sus diferencias y capaces de hablar de su alta capacidad intelectual o de sus desafíos con la atención o con la regulación, porque saben que no son una rareza improbable, sino una realidad que está en su familia, que está en su entorno y que está en la vida. Así que hay menos miedo para decirle a tu psicólogo, pues mira que creo que voy a ser autista, o para decirle al orientador que sospecha que tu hijo pueda ser superdotado. Ahora tú ya sabes que existen leyes, apoyos individualizados y comunidades de soporte, como por ejemplo las asociaciones. Esto nos lleva a la cuarta razón y es la creación de grupo. Se refuerza el asociacionismo, los encuentros virtuales o presenciales y por añadidura va a aumentar la divulgación, las jornadas, las conferencias y los eventos varios para hablar de ello y para concienciar. Y suelen estar abanderados por personas que,
viven la neurodivergencia en primera persona, o al menos la viven en casa, porque o bien llevan toda la vida sin comprenderse y por fin le han puesto nombre, o bien han ubicado las diferencias de su hijo y ahora ya pueden empezar a tomar medidas de adecuación y de mejora en su vida. Aún así, algunas personas me comentan que es exagerado lo que hay hoy de diagnósticos. Demasiado piqui. La realidad, si te paras a pensar, es que las personas que divulgan sobre neurodivergencia son una ínfima parte del contenido de divulgación global. Y esto sigue siendo una cosa rarísima. Y a mí, por ejemplo, me cuesta mucho explicarle a la gente a qué me dedico. ¿Qué sé yo? No lo sé. Pero Internet no es muy arbitrario que digamos. Lo que hace que llegues a nosotros es la información condicionada. En algún momento te has interesado en el tema por alguna razón y el algoritmo ha entendido que te gustaría el contenido similar que consumen las personas que buscan lo que tú. Y ahí tienes la bandeja llena de autismo, de TDAH o de alta capacidad o de lo que sea que te dé curiosidad. Si todo el contenido que te sugiere tu móvil es sobre autistas, pues revisa qué estás buscando porque a lo mejor hay una experiencia a la que no le has puesto nombre. Con esta sensación de aumento de diagnósticos, también surge el comentario de que todo esto es una moda. Aquí me gustaría saber cuál es el beneficio en condiciones que en su mayoría no implican medicación, ni beneficio fiscal o de acceso, porque las discapacidades invisibles, creo que ya lo sabes, llevan un retraso notable en nuestro país. Una moda es una oleada en un tiempo determinado, y si este siglo es la oleada de la visibilización de la neurodivergencia, pues bendita moda que yo me apunto. Pero vale, vamos a trabajar esto de la moda o la generación espontánea de diagnósticos en este vídeo. ¿Y cómo las redes sociales han influido en esta idea? La doctora Devon McEachron, que es una psicóloga especializada en doble excepcionalidad, tiene un vídeo que me parece bárbaro y que te voy a dejar enlazado. El vídeo, que es breve, es una joya donde nos dice para empezar que los genes del autismo y el TDAH no son errores, sino el resultado de variaciones en el genoma humano que han tenido y seguirán teniendo avances para la sociedad. Pero además se remonta a más de 10.000 años atrás, donde cita las investigaciones que sugieren que las variantes genéticas vinculadas al autismo podrían haber sido seleccionadas positivamente en la evolución humana. ¿Por qué? Porque tienen contribuciones excepcionales como una gran memoria, grandes habilidades de percepción o una visión, gusto y olfato precisos para los detalles. Sobre hipótesis antropológicas de autismo y TDAH tenemos poco, pero muy interesante. Obviamente no dejan de ser suposiciones, pero están enfocadas a plantear la posibilidad de que dichas características permanezcan hoy en el acervo genético porque tienen todavía ventajas reales. En TDAH, por ejemplo, un estudio bastante curioso de este 2024 lanzaba la hipótesis de que los rasgos de atención divergente podrían haber ayudado a los primeros humanos a buscar comida. Se hizo un juego en línea donde los participantes tenían que buscar bayas, no estas bayas, sino bayas de alimento, de comer. Y lo que se observó es que aquellos que puntuaban más alto en la escala de TDAH obtenían mejores puntuaciones porque cambiaban de arbusto más rápido que los demás y en vez de quedarse en el mismo arbolito, en el mismo sitio, seguían explorando. Luego, lo que se puede observar como un comportamiento impulsivo, en el pasado era una ventaja. Este tipo de hipótesis hace mucho tiempo que se lanzan y no solo en TDAH. En esquizofrenia, por ejemplo, el psiquiatra Timothy Crow lanzó la idea de que no era un resultado de la hormonización, sino la causa directa de la misma. Y muchos han querido ver la esquizofrenia e incluso la bipolaridad en las primeras poblaciones, pero no de una forma estigmatizada, sino que de hecho estaba integrada y recibía papeles importantes como el del chamán. Con autismo también se ha hipotetizado y se ha pretendido ver la contribución de los autistas en las sociedades prehistóricas. ¿Según qué? Pues según las evidencias arqueológicas. Mi querido Reaño hacía la anotación en su libro sobre que el humano que descubrió el fuego no debería ser uno que estuviera de caza, sino uno enfocado de manera profunda en buscar patrones, en percibir detalles y sistematizar la información para dar golpes con empeño hasta conseguir la chispa. Esto mismo se le he oído decir al neuropsicólogo Javier Tirapu en alguna charla, que decía que no sería ninguna locura ver al autista en las primeras poblaciones sistematizando la comida y proponiendo arquitecturas funcionales, y al TDAH ofreciéndose a ir a la caza del mamut. Te dejaré enlazado un artículo de Speakings que exploraba los posibles orígenes del autismo en la Edad de Piedra, ya que parece que los genes clave para el autismo faltan en el genoma neandertal.
y dice: las personas con autismo pueden haber jugado un papel único en las esferas tecnológicas y la comprensión de los sistemas naturales, aportando conocimientos calendáricos, prácticas tecnológicas refinadas y eficientes y una perspectiva única del arte. También pueden haber sido clave para permitir que se formaran sociedades de mayor escala con reglas claras para definir cómo se lleva a cabo el intercambio. Y concluye con que son muchas las razones para pensar que el autismo es una parte central de lo que nos hace humanos. Antes de que dispares al mensajero, te diré que son solo hipótesis y que no todas son tan positivas. Un artículo de 2020 planteaba que el rasgo de atención variable en TDAH se vio favorecido por los entornos primitivos, pero que podría volverse inadaptado con el tiempo y con el contexto social, con lo que detectaban que las variantes asociadas al TDAH han ido disminuyendo constantemente desde el Paleolítico. Devon Price también lo comenta en su libro Unmasking Autism, donde dice que los alelos que predicen la neurodivergencia se convirtieron en una desventaja cuando pasamos de cazadores-recolectores a sociedades agrarias, y que muchas personas que hoy están clasificadas como discapacitadas y enfermas mentales podrían haber trabajado bastante bien fuera de una economía capitalista industrializada. Y hablo de sistemas económicos, que siempre que digo capitalismo me mordéis. Si tienes TDAH no te asustes, porque otros teóricos dicen que realmente comienza la mejor época para el TDAH, porque tenemos nuevas estructuras laborales y también está el auge de los trabajadores del conocimiento, para lo que es imprescindible estar al tanto de los cambios y asimilarlos con velocidad. El asunto es que las neurodivergencias, y aquí la alta capacidad parece que es la menos discutida y tenemos referentes históricos de la visión del genio, del loco, del visionario, pues estos y el resto, TDAH, autismo, etc., formamos parte de la evolución y del avance. Seguimos consistentemente en los genes. Sé que no es sencillo de digerir y que para algunas personas suena horrendo, porque ¿cómo va a ser esto parte de la evolución? Pero dime si no, ¿por qué seguimos aquí 10.000 años después? Evidentemente, esta es mi visión positiva, pero toda esta línea o hipótesis tienen sus críticas por personas que tienen una visión sobre las neurodiferencias diferente. Es una visión más ceniza o en algunos extremos eugenésica. Luego el tiempo dirá si estas sospechas están más cerca o más lejos de la verdad y te va a tocar a ti tener tu propio criterio sobre lo que de momento pues no tenemos ninguna certeza. Lo que no había en la edad de piedra eran redes sociales y hoy, obviamente, están influenciando en la idea que tenemos de todos estos términos y también en el aumento de diagnósticos. Así que esto de ahora todos tienen TDAH o la variante de es que eso le pasa a todo el mundo está muy conectada con lo que consumimos en las plataformas y me explico. En 2022 salió un estudio sobre el impacto de TikTok en la información sobre TDAH. Estuvieron analizando los 100 vídeos más populares y sus impresiones fueron que un 38% eran vídeos engañosos y que la mayoría de estos vídeos no eran de profesionales. ¡Qué novedad! Encontraron como útiles solo el 5% y también que los que más gustaron fueron aquellos que hablaban de TDAH en primera persona y que los que menos interés tenían eran los vídeos de corte sanitario. Pero tengo que decir que este estudio habla desde la perspectiva médica, que a priori descarta el autodiagnóstico aludiendo a que el que tú te identifiques hace que haya un sobrediagnóstico y un aumento de diagnósticos erróneos. Así que venga, vamos a entrar en el autodiagnóstico. En 2023, Sam Fellownes daba 4 premisas para que un autodiagnóstico psiquiátrico fuera válido. Y antes de eso decía que en realidad el término autodiagnóstico es engañoso, porque antes de que alguien se identifique con una etiqueta, ha consultado con amigos, con familiares, con comunidades en línea e incluso profesionales médicos. Deja claro que autodiagnóstico para él no es tener sospechas de que puedo ser esto o lo otro, sino que o bien te identificas y no tienes intención alguna de corroborarlo con un profesional, o bien has pasado por una evaluación y no estás de acuerdo con el resultado, sino que tú sientes que tu realidad es otra. Por ejemplo, que te han dicho que no tienes TDAH o no eres autista y tú estás convencido de que sí. Bueno, pues estas premisas para que tu diagnóstico sea válido es que 1. Coincidas con los criterios diagnósticos del DSM o del CIE. Esto es una opción. 2. Que coincidas con una entidad objetiva, y aquí pone en jaque a los manuales diagnósticos, porque se da por hecho que lo que dicen es misa, pero en realidad son acuerdos. Y dice el autor que un caballo y un elefante existen y son reales independientemente de nuestra opinión sobre ellos, y existirían aunque nadie los hubiese visto nunca.
Luego, esta premisa se basa en que un autista, por ejemplo, vive experiencias que no tiene por qué haber vivido un profesional con el DSM en la mano. Luego, accede a una entidad objetiva que tiene que estar libre, eso sí, de sesgos cognitivos, que es una cosa muy difícil. La tercera opción es que formules con precisión un diagnóstico que sea teóricamente virtuoso. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto es una visión filosófica que quiere decir que un autista puede tener una visión más precisa, superior o técnicamente más virtuosa que el propio DSM. Y la última opción para validar un autodiagnóstico es que formules con precisión un diagnóstico que tenga en cuenta factores prácticos, que viene a decir que el individuo que se autodiagnostica crea una visión del autismo, por ejemplo, que es más beneficiosa en la práctica en comparación con las ideas de los manuales diagnósticos. Y es útil en el sentido en el que ayuda a comprenderte a ti mismo y te orienta mejor con las adaptaciones, etc. Pues todo esto es complejo y va mucho a la teoría. De hecho, muchos dicen que esto no se puede llamar autodiagnóstico, sino autorrealización o autodeterminación. Pero el asunto es que este mismo año un trabajo de exploración psicométrica de Sturm y colegas venía a decir que se obtenían respuestas muy similares de las personas diagnosticadas clínicamente de autismo, lo oficial, como de las personas que se consideraban autistas, lo que daba a pensar a muchos que el autodiagnóstico no es tan impropio como se pueda pensar y que de hecho podría ser válido. En fin, que con diagnóstico o sin él, lo que aumentan son las personas identificadas con una realidad neurodivergente, que no es lo mismo a que aumenten las neurodivergencias. Ahora puedes ver más escarabajos, como decíamos al principio, pero no han aumentado por las pantallas, ni por el agua del grifo, ni por la modificación del gluten, sino que siempre estaban ahí y ahora se sienten más cómodos y pueden manejar mejor la información sobre sí mismos porque tienen un nombre. Y si a alguien que no sabe por qué la cabeza le funciona como le funciona, le dices que el nombre es alta capacidad, o Tourette, o autismo, o TDAH, ahora puede buscar información y puede solicitar apoyos y demandar ayuda, porque sabe cómo se llama. Me despido y como siempre encuentras todas las referencias en el link de la web mamavaliente.es que te dejaré bajo el vídeo. Yo soy Bea Sánchez y dentro de la web tienes todas las formas en las que puedo serte útil. Ten un gran día y como dice la canción de Viva Suecia, no te creas lo que dicen los cantantes o en versión internet, no te creas todo lo que veas en las redes sociales. Mantente crítico y no te enfades con quien piense diferente porque el único problema ahí es que tenéis informaciones distintas.